la más cordial bienvenida a Laura Marroquín. ¿Cómo está, licenciada Marroquín? Qué gusto saludarla, qué placer. Hola Xavi, bien, gracias. Qué alegre también volverte a escuchar y volverte a ver, y pues muy complacida de este espacio tan agradable y muy agradecida también por la oportunidad que me das de hablar contigo y con tus seguidores, con nuestros seguidores. Muchas gracias, licenciada Marroquín. A ver, voy a explicar por qué le digo licenciada Marroquín. En principio porque la licenciada Marroquín me dio clases. Entonces, ella puede dar fe y legalidad que yo he estudiado ciencia política, para empezar. Segundo punto, licenciada, casi pierdo la clase, pero pues ahí la gané raspadita, pero bueno, ya estuvo. Ojalá y no me toque usted ahí a la hora de los trancazos más adelante. Pero bueno, lo digo con mucho cariño. La verdad me la disfruté mucho y de verdad es que creo que pasamos muy buenos viernes ahí en la universidad. Así que la saludo. Qué gusto, ¿cómo está? Igualmente, Xavi, pues igual aclarar en este espacio, pues soy Laura, ya pasó a segundo plano el hecho que pues hayamos estado en esa convivencia de cátedra estudiante, ¿verdad? Y pues nada, Xavi muy pilas también, ¿verdad? Con doble carrera, por una parte pues es mercadólogo, super pilas, y por Muchas otra gracias. parte pues también involucrándose a política, estudiando ciencia política. Y entonces en este espacio, por favor, trátame de Laura Está bien. y Vamos al dejamos protocolo. ajá, Me pasó con José Carlos Sanabria, que Dios mío, tengo 15 años de conocer a José Carlos, pero le digo, me va a costar muchísimo, muchísimo quitarme esa relación catedrático-alumno. Esa una. Y luego tuve a David Illescas, con quien hemos convivido en otros sectores. Le digo, me está costando muchísimo ser una persona seria. Pero bueno, está bien, Laura, muchas pero gracias de estamos nuevo. en Estamos en confianza y son confianza, entre amigos. Además, muchas gracias a todos los que nos están viendo porque yo sé que nos están prefiriendo sobre el partido de Guatemala contra Costa Rica. Así que, como lo dije la otra vez, si alguien ve que mete gol, escribe aquí gol de quién fue. De momento, Guatemala va ganando y eso es positivo. Así que sí, lo vi bueno. ver todavía el primer gol antes de conectarme, entonces muy bien por Guate. Muy bien, vamos entonces a la entrevista, Laura. Me encantaría que nos contaras un poco de tu historia. Compártenos un poco sobre tu historia personal y cómo crees que tu historia personal ha formado para ser una candidata a diputada al Congreso de la República. Bueno, Xavi, gracias por preguntar y a las personas que también pues están en este espacio, pues que bueno, así nos podemos conocer más y así también como que a veces al político se le ve muy lejano, ¿verdad? O sea, se le ve como, ay, el político, ¿verdad? Como que hasta muchas veces caemos en que los endiosamos y así, pero es bonito empezar con esta pregunta y contarle a la gente que yo soy como común y silvestre, ¿verdad? O sea, soy una persona que viene de los mismos espacios donde estamos todos, que he sufrido las mismas situaciones que hemos sufrido todos, ¿verdad? El desempleo, el tráfico, la violencia. Pues vengo de la calle, digamos, por decirlo así de una manera. Yo desde siempre, digamos, he tenido como un interés por la política, ¿verdad? Desde la política estudiantil y hasta ahora, digamos, ya participando formalmente en la vida del real. Eh, pero yo lo pongo como en dos ámbitos, ¿verdad? Yo crecí, cuando era niña, yo crecí en una zona roja, ¿verdad? En una zona muy peligrosa, en donde, digamos, yo tengo dos hermanos y mi hermano mayor, pues empezamos a ver que la violencia ya estaba llegando a las casas de los amigos de mi hermano, ¿verdad? Y que las maras, por ejemplo, empezaban a reclutar a los jóvenes para que se sumaran a eso, ¿verdad? Entonces, digamos, yo siempre estuve como muy expuesta o muy consciente de que esto era una realidad, ¿verdad? Mis papás con muchísimo esfuerzo, obviamente por el miedo de que un día llegaran a tocar la puerta de mi casa y que requitaran a mi hermano o que incluso nos hicieran algo a mi hermana y a mí, ¿verdad? Hicieron mucho esfuerzo y pues logramos salir de esa cosa. Hoy por hoy
muchos de esos amigos de mi hermano, por ejemplo, ya no viven, ¿verdad? Porque tal vez fueron asesinados, o yo qué sé, o sea, o tal vez siguen vivos, pero en condiciones, digamos, que se dejaron absorber, digamos, por esta delincuencia. Y luego, digamos, el estar como tan cerca de una realidad que todos vivimos, te hace como muy sensible y te hace preguntarte y cuestionarte por qué eso es así, ¿verdad? Y por qué ves, digamos, tanta diferencia en otras zonas del país, ¿verdad? Somos un país, digamos, sumamente polarizado, en donde de un lado tenés, digamos, estos grandes contrastes que no te explicas cómo. Entonces, desde pequeña yo decía, esto no es normal, esto no es normal. Y luego, digamos, mi formación del colegio también me ayudó muchísimo. Yo estudié en un colegio de monjas, ¿verdad? Que tenían o tienen, digamos, una filosofía y una conciencia social sumamente arraigada, ¿verdad? Un colegio solamente para mujeres, en donde realmente, pues, nos empoderaron, ¿verdad? Y siempre nos hicieron como que nos sembraron la semilla, literalmente, de la justicia social, ¿verdad? Pues estas monjas nos contaban a nosotros cómo en tiempo de dictadura fueron exiliadas del país y tuvieron que huir a las montañas, se tuvieron que ir del país. Entonces también crecí como en un ambiente académico en donde la de todos los días. Y era muy buena para ciencias sociales, clases de historia, ¿verdad? Me gustaba muchísimo. Y a raíz de eso, pues decido ya cuando voy a la universidad, yo dije, bueno, ¿qué hago? ¿Verdad? O sea, estaba entre 3 carreras y pues en algún momento me ganaron las relaciones internacionales porque yo dije, bueno, aquí es como un espectro muy amplio, puedo ver la política nacional, pero también me va a permitir, digamos, abrir los ojos a la política internacional y por qué no aprender, digamos, de los otros países que han podido superarse, cómo desde, digamos, desde mi profesión yo podía contribuir para fortalecer al país. Eso por una parte, y luego, digamos, tengo mi primera experiencia, tengo mi shock de realidad institucional, digamos. En el 2014, a finales, yo llego a trabajar al Ministerio de Salud y yo salgo, digamos, de las clases universitarias y me topo con este monstruo de institución que es el segundo más grande del país y en donde yo digo, pues, bueno, afortunadamente tuve la oportunidad de estar sentada en unas clases universitarias y de tener todo este deber ser y todo este marco teórico, pero verdaderamente mi campo de entrenamiento fue el Ministerio de Salud, ¿verdad? O sea, ahí aprendí todo lo que tenía que aprender de administración pública y agradezco a la vida, digamos, de que siempre, o sea, entré por una puerta de servicio civil porque tuve un proceso de entrevista y demás, pero digamos, siempre ocupé como cargos muy técnicos, ¿verdad? Y muy digamos, como muy normales, nunca fueron puestos políticos, yo nunca llegué como por cuello, porque conocí al ministro, al viceministro, no, sino que siempre fueron puestos muy técnicos y yo siempre tuve como mucha claridad de que desde contestar una llamada o hacer un oficio, eso era un servicio público, ¿verdad? Entonces, que eso, mi servicio, esa llamada, ese oficio, resolver un problema, recibir a alguien en la oficina, digamos, eso era un servicio que se le debía a la gente, ¿verdad? Porque lo que estaba ahí, digamos, algo tan noble como la salud de la gente, con eso no se juega, ¿verdad? Entonces, te empezás a dar cuenta, digamos, de muchísimas realidades, en este caso, el sistema de salud, que a veces únicamente creemos que es la atención médico-paciente, ¿verdad? O tenemos una definición del Ministerio de Salud muy hospital-céntrica, ¿verdad? Que creemos que solo son los hospitales, y no es así, ¿verdad? La salud pública lo es todo, ¿verdad? Está inmiscuida en todo, desde los alimentos, la atención médico-paciente, regular temas de ambiente, ¿verdad? Está en
en muchísimas cosas. Y Entonces, Laura, digamos... en este aspecto, pues entendiendo que tienes un background bastante social, con toda esta formación, tanto académica como de vida, que a mí, yo me sentí muy identificado con esa parte de tu relato donde decías que creciste en un área roja, yo también crecí en un área roja y entiendo que es vivir en ese contexto. Y quería preguntarte, entonces, valiéndonos del contexto de tu vida, ¿por qué Movimiento Semilla? Bueno, digamos, entro en el 2014 al Ministerio de Salud y no es ningún secreto que el Ministerio de Salud es un desfile de ministros, ¿verdad? Entonces, cambian, o sea, cambiaban como cambiarse de calcetines los ministros, ¿verdad? De hecho, yo estuve, digamos, en 2 gobiernos y un gobierno de transición que fue el de Otto Pérez Molina. Y ahí yo vi un desfile de, sin mentira, como de 15 ministros que llevaban a diferentes despachos. Y esta, digamos, esta misma teoría que yo veía en clase, pues nunca la vi como, digamos, en la práctica, ¿verdad? Hasta que llega al Ministerio de Salud Lucrecia Hernández Mac, que es la primera ministra mujer de salud. Y entonces cuando llego yo de verdad me quedo sumamente deslumbrada, ¿verdad? Porque ella pues es una mujer médico, médico muy técnica y salubrista, ¿verdad? Entonces llega ella y asume como ministra y lleva a todo un equipo detrás. Y finalmente yo después de ver este desfile de ministros veo a alguien que lleva bajo el brazo una política pública. Entonces yo digo, o sea, sí es posible, sí se pueden hacer las cosas. El equipo de Lucrecia sabía a qué llegaba, por qué llegaba y qué tenía que ir a hacer. No llegaron a improvisar, ¿verdad? No llegaron a jugar con el derecho de la salud de la gente. Y entonces yo me logro identificar finalmente, digamos, con el trabajo de alguien, ¿verdad? Yo digo, o sea, sí es posible. Y pues mi brújula ética como que también como que la encontró, ¿verdad? Dijo, o sea, sí pueden haber como iguales y te puedes encontrar entre valores y entre los valores éticos, ¿verdad? Y de servicio social. Y entonces, cuando Lucrecia sale, pues ella me conoce mi trabajo y demás. Cuando ella le presenta la renuncia a Jimmy Morales, ella hasta eso, ¿verdad? O sea, invita a todo su equipo y ya me incluye porque debo aclarar que yo no era parte de ese equipo que llegó al ministerio, yo estaba ahí. Y pues nos invita a sentarnos a la mesa y a hacer un proceso de reflexión sobre, digamos, las grandes experiencias que habíamos aprendido en el Ministerio de Salud y los desafíos y retos que teníamos. Y la gran pregunta en estas discusiones eran, ¿qué hacemos? O sea, ¿seguimos, digamos, velando y exigiendo el derecho de la salud desde afuera o empezamos a disputarnos los espacios porque ya nos dimos cuenta que únicamente desde adentro se puede decir? Y entonces, digamos, en esta discusión nos encontramos que había un grupo de gente que estaba conformando un partido político que se llamaba Semilla, y pues tuvimos un par de encuentros en donde pues ellos nos contaron, digamos, su formación, sus valores, sus principios y la conformación y todo el ejercicio que ellos venían haciendo desde la plaza del 2015. Y nosotros también le contamos, digamos, lo que habíamos aprendido durante todo este proceso en el ministerio y no se peleaba, o sea, no reñía en nada. Entonces dijimos, bueno, entrémosle, ¿verdad? Entrémosle a apoyar porque Semilla todavía no era un partido político. Y pues entramos a apoyar a Semilla y en esa ocasión yo participé, digamos, muy poco dentro de ese proceso electoral porque yo todavía estaba trabajando en el ministerio. Y luego, digamos, pues es Lucrecia la que es candidata como diputada por listado nacional en el proceso electoral del año 2019, es electa como diputada y me invita a formar parte también de su equipo de trabajo dentro del Congreso. Y entonces todo esto pues me lleva, digamos, a que coincido, me encuentro
y que no, mis valores no pelean con los valores y los principios del partido, ¿verdad? Y porque creo que, y tú no me vas a dejar mentir, Xavi, que cuando estudiamos, digamos, la ciencia política, ¿verdad? Y vemos, digamos, la institucionalidad y la importancia de los partidos políticos, y ves acá que hay tantos vehículos electorales, pues decís, no, ¿verdad? O sea, son vehículos electorales de paso. Y sí creo y confío, y Semilla lo ha demostrado, que no es un vehículo electoral más, sino que es un proyecto de largo aliento, y es un proyecto a largo plazo. Es un proyecto y ahí es donde quiero pasar al siguiente tema, porque voy a hacer el preámbulo que siempre hago con esta pregunta, es que en una conversación con el director de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos, me dice, mire, lo que pasa es que a mí me da mucha risa cuando la gente pelea por conceptos como Estado de Derecho y democracia, porque yo creo que no existe en este país. Y me deja pensando, y te quiero preguntar, ¿tú consideras que en Guatemala existe la democracia del Estado de Derecho? Pues sí, o sea, la verdad es que, digamos, sí estamos en una crisis democrática, pero yo creo que, digamos, de todo lo que tenemos, de todo lo que tenemos como Estado en este momento, lo que podemos rescatar es a sus instituciones. O sea, yo creo que lo poco que tenemos, la poca confianza que está, es todavía en sus instituciones, ¿verdad? Y es la que de alguna manera, digamos, promueve este Estado, promueve y propicia este Estado de Derecho. Entonces yo creo que es por eso la gran importancia de venir y de quererse involucrar, ¿verdad? Porque una vez, digamos, ahorita hablamos mucho y no es ningún secreto de que ya las grandes instituciones están cooptadas, ¿verdad? Pero hay algunas otras que le podemos hacer contrapeso, y esas otras es desde el Congreso, por ejemplo, porque en el Congreso pasan muchísimas cosas. En el Congreso se decide básicamente todo, ¿verdad? Entonces yo creo que sí estamos en una crisis democrática y que, o sea, sí somos una democracia que está en crisis, que está en un periodo muy dañado, muy herido, y que todavía podemos recuperar este proceso democrático, ¿verdad? Esta maduración democrática a través del rescate de sus instituciones. Y, digamos, hacer valer ese poder público, ¿verdad? O sea, hablar de que el poder público no puede seguirse corrompiendo, ¿verdad? El poder público no se puede convertir en una valla publicitaria electoral que pudo haber sido dinero, que pudo haber sido un escritorio o tener medicamentos en los hospitales, ¿verdad? Entonces es por eso que es tan importante empezar a involucrarnos y empezar a asumir, digamos, la gente buena, ¿verdad? Estos puestos donde se decide, para empezar a cerrarles las filas a esta gente que se ha aprovechado durante todo este tiempo. Entonces, ¿cómo se puede fortalecer la democracia desde una curul en el Congreso de la República? Bueno, es importante, digamos, que entendamos la dinámica del Congreso, ¿verdad? En el Congreso decidimos muchísimas cosas, ¿verdad? Decidimos las cortes, decidimos los jueces, los magistrados, se decide quién es el PDH, se decide también, digamos, el presupuesto de la nación, se decide básicamente las cortes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos fortalecer la democracia desde una curul siendo mayoría adentro, ¿verdad? O sea, la mayoría de las leyes necesitan 81 votos, ¿verdad? Las leyes que no son como las, digamos, que no los estados de excepción o las leyes de urgencia nacional necesitan ya mayoría absoluta, ¿verdad? Pero con 81 votos puedes aprobar la mayor parte de las leyes. Entonces, si digamos, seguimos siendo minoría dentro del Congreso, no podemos fortalecer la democracia porque obviamente va a seguirnos arrasando esta aplanadora que está dentro del Congreso, ¿verdad? Que, o sea,
es muy triste, ¿verdad? Pero lo que nosotros decimos es que cuando hay quórum completo temprano en el Congreso y están todas las camionetonas afuera del Congreso, es porque algo malo va a pasar y porque algo malo van a aprobar, ¿verdad? Eso es sumamente lamentable, o sea, hasta da miedo, ¿verdad? Entonces, digamos, ¿cómo revertimos esto, ¿verdad? ¿Cómo revertimos que, digamos, esta gente no se siga reeligiendo? Hay muchos diputados que llevan muchísimo tiempo dentro del Congreso o que únicamente, digamos, van cambiando como de hoy fue la mamá, mañana es el hijo, pasado el esposo y así sucesivamente. Entonces, tenemos que revertir a que, por ejemplo, en este caso, en Semilla, podamos ser mayoría para poder aprobar estas leyes a favor de la gente, ¿verdad? Porque, digamos, mucha gente también cuestiona a veces, ¿verdad? ¿Qué han hecho? Pues con 5 diputados no es que se pueda hacer mucho, son 5 votos, otros diputados que se suman, digamos, como de oposición, se llega sin mucho a 25 votos con una aplanadora de 81 que lo tienen inmediato. Pero sí se han logrado algunas cosas de que, por ejemplo, el presupuesto del 2020 lo tumbó Semilla, ¿verdad? Porque lo denunció, lo colocó dentro de la conversación pública y la gente salió a denunciar ese presupuesto. Y fue toda esta persecución y todo este abuso de la fuerza que hubo, ¿verdad? Pero si no hubiera habido una voz opositora, una voz de denuncia dentro del Congreso, pues se hubieran salido con la razón. Y estaríamos peor. Y hablemos un poco entonces del papel ciudadano, Laura, porque finalmente la preservación del Estado de Derecho y de la democracia debería estar enfocada en la ciudadanía. ¿Qué papel debería jugar la ciudadanía en la gestión de los diputados de Semilla dentro del Congreso de la República? Bueno, lo que nosotros hemos visto, o yo particularmente he visto en la calle, digamos, ahorita, es que hay un hartazgo de la gente. O sea, la gente está harta, digamos, de los políticos, ¿verdad? Y hay muy poca credibilidad en la clase política. Hay muchísima poca credibilidad en la clase política. Eso por un lado. Y por otro lado, digamos, está la otra parte ciudadana que está un poco más consciente, ¿verdad? O que ha tenido la información como que oportunamente, que reciben muy bien a Semilla, ¿verdad? Y entonces lo reciben muy bien, lo apoyan, lo cuestionan, porque digamos nuestras audiencias ciudadanas son sumamente críticas y de verdad que son sumamente críticas y yo creo que ese es el trabajo que tienen que seguir haciendo los ciudadanos para el trabajo que haga Semilla, digamos, dentro del Congreso, ¿verdad? Que sigan cuestionando, que sigan proponiendo, que sigan siendo críticos, ¿verdad? Y que digan, y eso es bueno al final del día, porque están como pendientes del trabajo que estamos haciendo. Pero sí tenemos un gran reto nosotros, digamos, yo, por ejemplo, de asumir un curul dentro del Congreso de la República, tengo un gran reto de venir y de reivindicar la función pública, ¿verdad? De devolverle la credibilidad a la gente hacia la política, ¿verdad? Porque de verdad que uno, o sea, ahorita que hemos andado en mercados, en la calle, o sea, hay gente que te rechaza de entrada, ¿verdad? Hay otra gente que sí te da tregua y te deja platicar un poquito, pero sí es muy difícil. Y eso, digamos, es un trabajo de la clase política al final del día, de los que hacemos política, de venir y de demostrar que cuando tenés buenas intenciones y cuando tu brújula ética está en el lugar adecuado, o sea, estás para eso, ¿verdad? Para hacer el máximo bien a la mayoría de las personas, ¿verdad? Hablemos un poco de corrupción. Y de alguna manera lo que el votante quiere es que se le garantice que su representante en el Congreso de la República luche y garantice que no será parte del modelo de corrupción. Eso no es ninguna mentira. En Guatemala hay un modelo de corrupción. ¿Y cómo se puede combatir la corrupción? Y me voy a agarrar un poco de lo que acabas de decir, siendo minoría en el Congreso de la República.
bueno, sí, sí, la idea no es seguir siendo minoría, ¿verdad? Pero una de las, digamos, una de las funciones principales de un diputado no únicamente es el de legislar, ¿verdad? A veces, digamos, caemos en el error de darle una calificación a los diputados por la cantidad de leyes que produce en su periodo legislativo. Aunque estas leyes, pues, estén todas mal hechas, ¿verdad? No cumplan con la técnica legislativa, no se puedan cumplir presupuestariamente, muchas cosas. Pero tiene otras funciones, que son las de representar y las de fiscalizar. Entonces, ¿cómo podemos combatir desde el Congreso la corrupción? Primero, fiscalizando, seguir incomodando a la gente, ¿verdad? A la gente donde sabemos que están los focos de corrupción, que es a todos los niveles, a lo largo y ancho de las instituciones, ¿verdad? No podemos hablar únicamente de las grandes cabezas, sino que la corrupción se da a todos los niveles, a lo largo y ancho. Entonces, es empezar a incomodar y empezar a fiscalizar, ¿verdad? Pero hablo de una fiscalización también responsable por parte del diputado, porque no puede ser que digamos que hemos visto, ¿verdad?, que muchos diputados abusan de su función de fiscalizador y que únicamente arman el show, pero que al final del día no resuelven nada, ¿verdad? O sea que tal vez a lo que llegan es a poner una denuncia, pero no hay un seguimiento, ¿verdad? Eso por una parte, y te aseguro que sí incomodas cuando haces una fiscalización responsable y cuando obviamente pues llegas a los funcionarios que no están cumpliendo con su función pública. Y por otro lado, otra cosa que ayuda muchísimo y que a mí me encanta, digamos que yo creo que esa es como la función más chilera, es cuando la gente llega a las oficinas de los diputados a hacer la denuncia, ¿verdad? Entonces, mucha gente llega con miedo, ¿verdad? Por perder su trabajo, o porque también hay, digamos, criminalización cuando denuncian, ¿verdad? Pero cuando las personas se acercan a las oficinas de los diputados y les dicen, miren, es que, yo qué sé, en el hospital de Chimaltenango, un ejemplo, no es que sea así, ¿verdad? Están habiendo abusos laborales o se están robando medicamentos o yo qué sé, entonces también contribuyen al trabajo del diputado al momento de fiscalizar, porque ya hay, digamos, una guía por donde irse, ¿verdad? Una guía para llegar al foco de la corrupción. Entonces yo creo que aparte, digamos, para legislar necesitas mayoría adentro del Congreso, pero para cumplir tus otras dos funciones, que es la de fiscalización y la de representación, pues vas con tu bancada o también puedes ir, o también puedes empezar a hacer trabajo de fiscalización solo, ¿verdad? Pero digamos, en Semillas, si algo lo caracteriza, es que es una bancada, o ha demostrado ser una bancada bastante disciplinada, y que la mayoría de las acciones, pues se hacen en conjunto, ¿verdad? Para poder resolverlas. Ok, llegó el momento de la pregunta generada por la inteligencia artificial. Ya el ChatGPT sabe que estoy entrevistándote en vivo en un perfil de Instagram, sabe la ideología política del partido, sabe de qué partido eres, así que le pedí que generara una pregunta creativa. Y aquí va. ¿Estás lista? Lista, qué miedo. Muy bien. Dice, Laura, desde Movimiento Semilla han promovido la visión de una nueva política, una que promete ser más transparente y comprometida con justicia social. Sin embargo, en un país con una historia de corrupción y desigualdad profundamente arraigada, la tarea parece casi monumental. ¿Podrías compartir con nosotros una iniciativa específica o innovadora que planeas implementar para enfrentar estos desafíos y cómo te asegurarás de que los resultados sean tangibles para los guatemaltecos? Wow. Wow, es muy profundo. Muy la verdad. Profunda. La inteligencia artificial suele ser muy profunda, al parecer. Pues entiendo que es para combatir, digamos, la corrupción, ¿verdad? Y la desigualdad. Y la desigualdad. Nuestra
agenda, digamos, nuestra agenda legislativa, que somos uno de los únicos partidos que lleva una agenda legislativa propuesta desde ya con algunas iniciativas que se han presentado, pero que obviamente por ser minoría y por ser de oposición, no han pasado muchas de ellas ni siquiera a conocerse dentro del Pleno, ¿verdad? Pero dentro de esta agenda, digamos, hay muchísimos enfoques, ¿verdad? Está el enfoque económico, el enfoque de salud, el enfoque del medio ambiente, en donde, digamos, tiene iniciativas claves que se deben de impulsar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo poder reducir las desigualdades? Primero, creería que lo primero que tenemos que hacer es estar como muy atentos a la aprobación del presupuesto, ¿verdad? A la aprobación del presupuesto, porque eso al final del día pues es un decreto el que pasa, ¿verdad? Entonces, estar muy pendiente de qué y cómo van a pasar ese presupuesto. Nosotros en el equipo de trabajo de Lucrecia decimos que a veces entra un presupuesto en forma de cuadrado y llega al pleno o a la Comisión de Economía y sale un coche, ¿verdad? Porque todo mundo pide de todo. Entonces hay que estar como muy pendiente. Y a través del presupuesto también podés empezar a reducir, digamos, las desigualdades. Ese es el primero. Y luego, digamos, seguir promoviendo iniciativas como, por ejemplo, la de más empresas, menos CACIF, ¿verdad? Y esta ley, que es una iniciativa de ley que ya está dentro del Congreso, pues viene y dice, ya no podemos seguir que el CACIF siga en más de 50 juntas de representación del Estado. Es que está en casi todo, o sea, el CACIF decide casi por todos, y digamos, no es una competencia libre, porque es un pequeño núcleo de empresarios, ¿verdad?, que han tenido al país, digamos, totalmente atrapado durante mucho tiempo y que no deja competir a los nuevos empresarios o a los empresarios independientes, participar también de esta como libre competencia. Entonces yo creo que a partir de eso también podés empezar a reducir desigualdades. Y por otro lado también están los temas de educación y los temas de salud, que son dos temas fundamentales, ¿verdad? O sea, fortalecer el sistema educativo es una deuda del Estado, ¿verdad? Que es por eso que no logramos avanzar. Y fortalecer, por otro lado, o reconstruir el sistema de salud pública también es otra deuda del Estado. Y que desde ahí puedes empezar a cerrar brechas para poder reducir estas desigualdades. Es un trabajo titánico, como lo decía la inteligencia artificial, es un trabajo titánico, ¿verdad? Es un trabajo de largo plazo. ¿Y cómo se puede hacer, digamos, o cómo se podría hacer de una forma mucho más, digamos, mucho más viable? Es teniendo también un gobierno semilla, ¿verdad? O sea, si tenemos un gobierno semilla y tenemos un Congreso semilla, creo que podemos reducir por muchísimo las desigualdades y hacer avanzar la agenda social en favor de la gente. El tiempo se nos está yendo como agua entre los dedos, mi querida Laura. Ya estamos cumpliendo la primera media hora y yo no la he sentido. Así que muchas gracias y muchas gracias a todos quienes están sumando y se han sumado por partes. Si ustedes quieren ver esta entrevista completa, pueden verla a partir dentro de un ratito que el sistema artificial que tengo acá que va a editar este video lo tenga subido en YouTube o bien en el www.xavi.com.mx. Si usted está viendo esta entrevista en YouTube, es el sitio que está acá arriba. Así que bueno, seguimos, mi querida Laura. Ok, Xavi, démosle. ¿Cuál te gustaría que fuera la primera iniciativa de ley que, de ser electa, presentarías en el Congreso de la República? Bueno, primero como resaltar que tengo un compromiso, ¿verdad? Un compromiso con el partido de que mi trabajo va a estar primeramente en hacer avanzar la agenda legislativa de la bancada, ¿verdad? De la bancada semilla. Y segundo, como, digamos, como causa personal, a mí sí me gustaría empezar
a poner en el debate legislativo y en la conversación pública el tema de la salud mental, ¿verdad? Yo creo que es un tema del que nadie habla, pero del que todos padecemos. Y la salud mental es un problema de salud pública. ¿Y por qué es un problema de salud pública? Porque si empezamos a ponerle atención a los problemas como la generación de estrés, de ansiedad, que se ven tan simples y que empezamos como que a normalizar todas estas emociones que nos pasan o que sentimos cuando tenemos estrés o cuando tenemos ansiedad, eso nos empezaría a reducir también enfermedades crónicas, ¿verdad? O sea, enfermedades crónicas, dígase la hipertensión, la diabetes, que son enfermedades que pueden ser provocadas la mayor parte del tiempo por enfermedades de salud mental. También porque es importante empezar a hablar de la salud mental, porque tenemos que quitar, digamos, ese tabú de que la salud mental únicamente son aquellas grandes enfermedades que requieren de un especialista o que requieren, digamos, de una atención psiquiátrica, ¿verdad? Sino que tenemos que empezar también a descentralizar la salud mental y no únicamente que esté un hospital que es el Federico Mora en este momento, ¿verdad? Sino que tenemos que llevar la salud mental a los otros dos niveles de atención de salud, que sería en el primer nivel de atención que tengas una puerta de entrada con un consejero, en el segundo nivel con un psicólogo y ya en el tercer nivel, que ya es el nivel de hospitales, que ya puedas tener atención de psiquiatra, pero que no tengas que llegar al tercer nivel con el psiquiatra, porque el problema pues ya se agudizó, ¿verdad? Ya se hizo grande. La salud mental, digamos, es una deuda del Estado porque los problemas o esas grandes desigualdades de las que hablaba, digamos, la pregunta que me hizo la inteligencia artificial hace un momento, las grandes desigualdades como la falta de empleo, la violencia, el tráfico, ¿verdad? O sea, todos estos problemas que son decisiones políticas que quienes nos están gobernando no están tomando, nos producen estrés, ansiedad, depresión, ¿verdad? Problemas alimenticios. O sea, son muchas cosas que no las tenemos bajo control. Entonces yo creo que sí es importante empezar a hablar. Y otra de las cosas es que también podemos empezar a trabajar en el tema de la salud mental y empezar como a sensibilizar a la gente también con la recuperación de espacios públicos, ¿verdad? Y esto lo vas a poder hacer a través de los gobiernos locales, ¿verdad? En donde a través de la recuperación de espacios públicos podamos promover en estos espacios que la gente, digamos, pueda socializar de otras maneras, ¿verdad? Pueda socializar a través del arte, del baile, del deporte, ¿verdad? Que es tan clave, ¿verdad? Y que ahora, por ejemplo, nuestros momentos recreativos, lamentablemente, suelen ser dentro de un centro comercial, ¿verdad? Entonces, que también eso te genera, digamos, no te da felicidad, ¿verdad? Entonces, yo creo que nosotros no somos un país feliz, ¿verdad? Somos un país resiliente y que nos hemos acostumbrado y normalizado a decir, pues, el Chapín es chambeador, el Chapín, pues sí, o sea, somos resilientes, pero hay que empezar a hablar de un país feliz, ¿verdad? Y un país feliz únicamente se puede hacer con una salud mental sana. Entonces creo que es importante empezar a hablar de eso. Qué interesante, muchas gracias por esa respuesta. Pero retomo lo que hablábamos hace un momento, de que necesitas o mayoría legislativa o una bancada numerosa que empiece a generar este tipo de apoyo para que estas leyes vayan avanzando. Y ahí es donde viene la siguiente pregunta. ¿Cómo piensan trabajar entonces con diputados de otros partidos para poder conseguir el apoyo para que sus propuestas puedan realizarse? Bueno, nosotros estamos apostando a que vamos a ser más diputados semillas en la próxima legislatura. O sea, creemos y vemos que hay una gran posibilidad que seamos más diputados ocupando el Congreso
Y pues habría que ver, ¿verdad? Que si los otros partidos, digamos, también de oposición, porque al final del día no sabemos si vamos a ser mayoría, ¿verdad? Pero si el panorama fuera como el de esta legislatura, pues empezar a hacer ese trabajo, ¿verdad? Empezar a concientizar, también desde la comisión, digamos, desde la comisión de salud lo puedes hacer, ¿verdad? Porque desde ahí tendría que salir, digamos, el dictamen de esta ley, o esta ley podría salir desde la comisión de salud, ¿verdad? Porque a veces, digamos, a muchos diputados les gusta como ponerse la medallita que tal vez esa iniciativa lleva como que su nombre y apellido, pero si sabes que esa iniciativa va a salir muerta si sale con tu nombre, entonces mejor la das a una comisión y que salga, digamos, donde hay representación de todos los partidos. Entonces, esos trabajos, o sea, puedes ir jugando con eso para poder hacer posible que pasen leyes como una ley marco, ¿verdad? O sea, ahorita como peloteando o como muy grandes rasgos, una ley marco para la atención de la salud mental, por ejemplo. Entonces, ¿sí crees que es viable que pueda existir un diálogo y que se quite esa polarización que existe entre bancadas? Sí se puede fluir, entonces, sí puede haber diálogo entre bancadas, así, aún así no sean ni de ideología similar, ni de partido similar. Sí, 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 y creo que por eso es tan importante las comisiones de trabajo dentro del Congreso, ¿verdad? Porque ahí básicamente pues se reunís a todas las bancadas, ¿verdad? Y pues generas como ese diálogo desde todos los frentes, ¿verdad? Entonces puede ser, digamos, uno de los caminos, y otro también es a través de la participación de la sociedad civil, ¿verdad? Que exija, digamos, que el Congreso conozca y empiece a hablar de este tema. Mi querida Laura, hemos llegado al final de esta conversación. Se nos fueron 40 minutos sin querer queriendo. De verdad, muchísimas gracias. Yo te dejo, no, eres una estupenda conversadora. Muchas gracias, de verdad. Quiero dejarte este espacio para que te dirijas a tus electores, para que te dirijas a la gente que nos está viendo en vivo y que nos va a ver más tarde en las distintas plataformas donde este video está, para que puedas pedir el voto, si así lo consideras, y tomarte el tiempo para ellos. Así que adelante. Gracias, Xavi. Bueno, bien, estamos en un momento histórico de la historia democrática de este país, en donde, digamos, yo he escuchado a muchos amigos y conocidos, incluso familiares, que han dicho que si las cosas en Guatemala no se enderezan o no mejoran, pues están pensando en migrar. Yo, por un lado, digamos, pues me duele mucho ver que más gente cercana está empezando como a exiliarse, por ejemplo, o a migrar, ¿verdad? Y es muy triste ver esto, porque la gente no encuentra oportunidades en este país. Y la verdad es que yo, Laura Marroquín, me niego a salir de mi país por no tener oportunidades aquí en Guatemala. Es por eso que yo he decidido, digamos, dar un paso al frente y disputarme un espacio público, ¿verdad? Porque como comencé al principio, yo vengo del mismo lugar donde venimos todos, de la calle, he pasado las mismas dificultades que la mayoría de la gente de este país hemos pasado. Entonces, yo sé que desde afuera se puede incidir, pero desde adentro se puede decidir, y desde adentro es donde se pueden hacer las grandes transformaciones. Y es por eso que a tan pocos días del 25 de junio, yo sí, las personas que están llegando hasta acá y que nos están escuchando, las invito a que se informen, a que hagan un voto consciente, un voto informado, y a que sepan que la mayoría de los vehículos electorales, porque no les podemos llamar partidos políticos, son lo mismo de lo que nos ha venido gobernando durante todos los años que digamos que llevamos. Y que nos estamos disputando los próximos 4 años, ¿verdad? Y al paso que vamos, si volvemos a tener un gobierno como el de Alejandro Yamatei, esto va para peor. Esto va, no sé si podría ser como una Venezuela o como una Nicaragua, posiblemente, ¿verdad?
O sea, no es posible, o que nos pongamos a pensar, no es posible que hace 3 años un huevo costaba 60 centavos y hoy cuesta 2 quetzales, ¿verdad? Entonces, ya nuestra billetera lo está sintiendo y lo está sintiendo muchísimo. Entonces, votemos, digamos, por la mejor opción, y esa mejor opción es el Partido Movimiento Semilla, porque sí habemos candidatos al frente que estamos, digamos, disputándonos estos espacios, pero detrás de nosotros hay todo un equipo de gente capaz, valiente, que también está trabajando para poder hacer estas cosas posibles. Es posible tener un poder político, un poder público digno, un poder político público honrado. Es posible tener un poder público que sí convierta el dinero público en beneficio de la gente. Entonces, a tan solo 2 semanas del 25 de junio, pónganse a pensar cómo quieren pasar los próximos 4 años, ¿verdad? En su familia, en sus hijos, ¿verdad? Y que sí es posible mejorar las condiciones de salud, de educación, de seguridad. Entonces, en todas las papeletas, voten Semilla. Y pues no lo dije, ¿verdad? En principio, pero soy Laura Marroquín y estoy participando en la 4ª casilla por el Distrito Central con el Movimiento Semilla. Entonces, esa es la papeleta. ¿Qué papeleta es, Laura? Papeleta celeste, y está súper fácil porque justamente estamos del lado, en la última fila, hasta abajo de la papeleta celeste, ahí está nuestro logo. Entonces, pasen también a conocer en votadiferente.com nuestras propuestas, conozcan también el trabajo que ha venido haciendo la bancada durante este tiempo, y de verdad, entender que en el Congreso se deciden todas las cosas. Al final del día, sí es importante quién es el presidente, pero igual de importante o más es quiénes van a ocupar el Congreso. Entonces, voten diferente y atrévanse a elegir diferente en estas elecciones. Laura, ya para despedirme, ¿ya bailaron el colesterol o todavía no? No. Muy bien, muchas gracias. En este perfil somos anti el colesterol, así que bueno, te agradezco muchísimo, Laura, por esta conversación. ¡Wow! 47 minutos, ha sido la entrevista más larga, de verdad te agradezco mucho, súper entretenido, espero que la hayan disfrutado ustedes tanto como yo. Soy Xavi, faltan 10 días, así que ojo con su voto, cuídense mucho. Arroz. Gracias, Xavi, cuídate, qué alegre.